Hemos llegado a una lección más. Este día hablaremos de algo muy impresionante que nos hace la lección, la gran pregunta. Y vamos a estudiar la Biblia y con varios textos del Espíritu de Profecía, y esperemos que tú puedas abrir tu Biblia con nosotros en casita a la hora que tú puedas acompañarnos. Para esta ocasión también tenemos la invitación del pastor Raúl Reyes, que estará con nosotros compartiendo este día domingo juntos con la lección de escuela sabática. Gracias, pastor. Un privilegio compartir la lección de la escuela sabática con usted, con nuestros hermanos. Sabe, pastor, que mientras venía manejando, pensaba en todo esto, que nosotros tenemos el privilegio de tener este manual aquí. O cómo se diría este manual, o este folleto, o este libro, como usted quiera llamarle. Pero hay, por ejemplo, en Latinoamérica, Sudamérica, en nuestros países, o en otros países, hay gente que no tiene esta bendición que nosotros tenemos. Y el único medio que tienen para poder estudiar su escuela sabática es este medio de la televisión. O por otros medios de plataforma que Dios ha preparado. Y bendito Dios, porque en su gran amor y su gran misericordia permite que nosotros podamos llevar este estudio de la escuela sabática a otros que no pueden tener los medios que nosotros tenemos. Por eso, gracias, pastor, y gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder venir y sentarnos en estos sillones y poder llevar este hermoso estudio de la escuela sabática a nuestros hermanos y hermanas. Amén. Creo que es un punto muy, muy importante, pastor, y creo que el Evangelio Eterno está haciendo un buen trabajo para llevar estas lecciones. Y este es uno de muchos temas importantes, tanto de salud y todo eso, ¿verdad? Creo que ha sido una fuente de mucha bendición el canal del Evangelio Eterno para llevar estas verdades presentes a los corazones. Pastor, y es verdad que, añado un poquito antes de orar, que gloria a Dios, porque sé que Dios sigue abriendo medios, sigue abriendo puertas para que el Evangelio siga extendiendo. ¿Cuántos de nosotros no conocimos este ministerio y esta hermosa palabra? Conocimos del Señor a través de este medio. Por eso, como dijo usted, que gracias a Dios porque puso este canal, este medio, este ministerio, para llevar esta gran misión. Tengo la certeza, pastor, sin duda, que Dios seguirá bendiciendo este canal para que muchas almas, así como usted dijo, vengan al conocimiento de la palabra, del estudio, a profundidad, juntamente con profecías y todas las cosas que podemos ver para este tiempo. Amén, ¿Okay? gloria al Señor. Bueno, vamos a invitar a los que están en casita a que nos puedan acompañar para una palabra de oración. Así que los invitamos a orar en casa. Oremos. Padre del cielo, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das. Sí. No merecemos nada, pero por tu gracia, por tus misericordias y por tu amor, venimos, Señor, a ser rociados con ese amor tuyo. Bendice tu palabra, Señor, y ahora al abrirla, que los televidentes puedan escuchar, escudriñar a profundidad lo que habla, Señor, este estudio de escuela sabática. Sí, Quédate con nosotros, bendice nuestras mentes, labios, corazones, para expresarlo mejor con un escrito está. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pastor, vamos a darle inicio en cuanto al día domingo. El subtítulo se llama La Gran Pregunta. Y en la gran pregunta, en este estudio, nos encierra 4 grandes preguntas. Y yo quisiera saber cuál de las 4 le impactó más a usted, pastor, porque vean, la gran pregunta, dice el estudio el día de hoy, y voy a leer las 4 preguntas y después vamos a darle tiempo al pastor Raúl para que él pueda darnos su punto de vista en cuanto al estudio del día de hoy. Ok, la primera pregunta dice así: ¿quiénes somos? La segunda dice: ¿por qué estamos aquí? Tercera pregunta: ¿qué ocurre cuando morimos? Y la cuarta: ¿cuál es nuestro destino final? Eso lo pueden ustedes encontrar en el primer párrafo del día domingo, abajito donde dice la gran pregunta.
pastor, adelante, ¿cuál es el impacto suyo en cuanto a esta gran pregunta que nos hace la lección? ¿Quiénes somos? Interesante, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Yo creo que somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Yo creo que la Biblia misma declara que nosotros somos la sal y la luz del mundo. ¿Cuál es nuestra misión aquí? Alumbrar en la oscuridad de aquellos que no conocen la palabra de Dios. ¿Cuál era la otra pregunta, pastor? La segunda pregunta, pastor, era, ¿por qué estamos aquí? Encierra mucho esto, ¿verdad? Sí. ¿Por qué estamos aquí? Y creo que el tiempo que tenemos para dar ese estudio el día de hoy no es suficiente para abarcar todo esto. Pero vamos a resumir todo esto. La pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿Y para qué estamos aquí? Y sabe que esa pregunta, pastor, yo me la he hecho desde que he estado más cerca del Señor. Me he hecho la pregunta en mi profundo ser y digo, ¿para qué yo he nacido o para qué yo estoy aquí? Pero usted, pastor, díganos algo acerca de la segunda pregunta. La pregunta era, ¿por qué estamos aquí? ¿por qué estamos aquí? Interesante. ¿Por qué estamos aquí? En el día anterior, prácticamente podemos sustraer la respuesta de ahí. Cuando usted decía, no me recuerdo las palabras que usted utilizó, pero sí decía algo importante en cuanto al modelo y cómo representar a Cristo en esta tierra. La pregunta dice, ¿para qué estoy yo aquí? Y yo pienso que debería ser algo singular que se refiera solamente a mí, hacérmelo yo mismo, decir, ¿para qué yo estoy aquí? Su respuesta Bueno, así, sencillita. sencillita, sin ir a la Biblia, para que podamos abrir el panorama y poder comprender lo que es, ¿para qué yo estoy aquí? Bueno, ¿para qué yo estoy aquí? Yo creo que para ser de bendición, para mostrar a Cristo Jesús, para anunciar a Cristo Jesús, para poder seguir los pasos de Cristo Jesús. Su respuesta es muy convincente, o sea que es algo muy, vamos a decir, muy lleno de una respuesta grata en cuanto, ¿para qué yo estoy aquí? Pero vamos a la siguiente, pastor, dice, ¿qué ocurre cuando morimos? ¿Qué ocurre cuando yo muero? ¿Qué pasa? ¿Hay esperanza? ¿No hay esperanza? Claro. Por eso la pregunta dice, la gran pregunta, decíamos quiénes somos, por qué estamos aquí, ¿qué ocurre cuando morimos? Juan capítulo 11. Dice que el Señor Jesucristo la muerte le llama un sueño, pero ¿qué ocurre después que morimos? Nos diríamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa conmigo? Muchos dicen que si fuiste bueno, te fuiste con Dios. Y si fuiste malo, te vas al infierno. La iglesia popular tiene esa doctrina, sí, ¿verdad? Pero sí. La Biblia dice que el Señor Jesucristo llama a la muerte como un sueño. Estamos esperando solamente, pasamos a nuestro lugar de descanso, esperamos a Cristo Jesús, la venida de Cristo Jesús. Pero en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo, creo que empieza desde el 13. Dice que interesantemente dice que un día vendrá Cristo Jesús y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros los que estemos vivos seremos resucitados. Dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Cómo las promesas de Dios nos va dando la respuesta en cuanto al estudio. Y vamos con la última, pastor, vea que dice, ¿cuál es nuestro destino final? O más bien, ¿cuál es su destino final? La lección dice, la gran pregunta, ¿cuál es su destino final? Estar con Cristo Jesús. Estar con Cristo. Cristo Jesús le dijo a los apóstoles, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sabemos que al final, cuando Cristo Jesús venga, esto lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16 y 17 creo que también es.
Dice que un día vendrá Cristo Jesús y nos llevará con Él y estaremos con Él por 1000 años. Cuando esos 1000 años hayan terminado, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué haremos después? Vendremos junto con Cristo Jesús en la Nueva Jerusalén y moraremos por toda la edad con Él. Ese es nuestro destino final. Ser felices y estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Amén. Es una, vamos a decir, una presentación en cuanto a lo que nosotros podemos desglosar, lo que escuchamos y estudiamos de la Biblia, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice. Usted tiene un pasaje bíblico, pastor, en cuanto a nuestro estudio el día de hoy. El capítulo 10 Versículo. de Lucas, verso 25, nos da este texto para poder comprender en el estudio del día domingo la gran pregunta. Y ese versículo creo que nos puede llevar hasta el versículo 27. Correcto. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 25 hasta el 27. Lucas, pastor, creo. Sí, que dije, Mateo es Lucas. Sí, Lucas sí, capítulo 10, versículo 25 al 27. Y dice, Correcto. y aquí un doctor de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Interesante pregunta. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el capítulo 28, miren lo interesante que dice. Verso 28. Verso 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Interesante, ¿verdad? Cómo cierra el Señor Jesucristo, que le dice la respuesta, una respuesta magistral. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y si quiere la secuencia del 29, pastor, para Seguimos que la secuencia del 29 para que podamos cerrar. Gracias, hermano Gilbert. Texto que Pónganos en el 29, gracias. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Yo diría que una pregunta innecesaria, ¿verdad? Porque él conocía quién es nuestro prójimo. Versículo 30, respondiendo Jesús le dijo, interesante cómo Jesús se lo explica bien claramente y se lo ilustra. En otras palabras diría, cabezón, por si no entendiste, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Vamos a continuar adelante con los más versículos, hermano Gilbert, por favor. Es muy interesante para que podamos entender. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32 y 33 en adelante. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo igualmente. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 33 y 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídale, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros por nuestro prójimo? ¿Hemos pasado de largo? ¿Hemos volteado la mirada hacia atrás como diciendo no pasa nada, todo está bien? ¿O hemos hecho lo que hizo el samaritano? Extendió la mano, curó sus heridas y de paso dijo, cuídale. Y si hace falta algo, de cuando yo regrese, yo pago lo que haya gastado. Pero la pregunta que se hace el pastor dice,
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta O sea, la pregunta es algo fuerte y pensamos que tenemos que dar muchas cosas para heredar la vida eterna. Mismo Jesús se lo dijo ahí, ¿verdad? Sí, Ve y anda, ¿qué le dijo? En el texto bíblico, nosotros, hay momentos en que cuando no estamos conectados con el mismo hilo de amor, el mismo hilo de misericordia, se desprenden diferentes cosas. Por eso, también el apóstol Pablo nos manda a ver y comprender lo que dice en una de sus epístolas. Vemos en la carta a los Corintios, también vemos en Santiago 4:14 nos habla y la pregunta dice, ¿por qué? ¿Cuál es la única opción a la vida eterna más que la muerte eterna? Hemos visto durante este día varios puntos que el pastor Raúl nos dio en cuanto al texto que él estudió, pero vamos a estudiar, pastor, la primera carta a Corintios, capítulo 15, verso 30 al 32. Primera de Corintios 15, 30 al 32, y vamos a ver cómo nos da una secuencia el apóstol Pablo en cuanto a estas grandes preguntas de la lección del día de hoy, a la gran pregunta. Si usted lo tiene, pastor, lo puede leer, por favor. 15 30 al 32, Primera de Corintios. dice, ¿y por qué, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Versículo 32. Si como hombre batallé en Efeso contra bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es suficiente, pastor, lo que el apóstol nos dice en cuanto a la vida eterna. Y vemos que hoy en día la gran pregunta, y vamos a resumir lo que vimos al principio, las preguntas principales. ¿Quiénes somos? Y creo, pastor, deberíamos acomodar esas preguntas y hacerlo personalmente. La pregunta es, te la hacemos a ti. ¿Quién eres? La segunda pregunta es, ¿por qué estás aquí? La tercera pregunta es, ¿qué ocurre cuando mueres? Y la cuarta es, ¿cuál es tu destino final? Y una sencilla respuesta, como la dio el pastor Raúl brevemente, todo es el modelo a seguir, que es Cristo Jesús. Y creo que la mensajera del Señor nos da una amplitud de tantas, vamos a decir, párrafos en cuanto a estas grandes preguntas. Pastor, ¿algo tiene usted que compartir? Mire lo que dice la sierva del Señor Sí. en Mensajes Selectos, tomo 1, página 202 al 203. Dice, no permitáis que nada aparte vuestra atención de la pregunta, haciéndose qué cosa heredará la vida eterna. Lucas 10:25. Esta es una cuestión de vida o muerte, que cada uno de nosotros deberá definir para la eternidad. Ocúpese la mente con la importancia de la solemne verdad que poseemos. Wow, tremendo párrafo. Tremendo párrafo. Y dice Dios, y continúa diciendo, Dios desea que los hombres y mujeres piensen juiciosa y sinceramente. Han de ascender a un grado cada vez más alto, dominando un horizonte cada vez más amplio. Y es entendible, pastor, ese párrafo, el primero que usted leyó, es muy, vamos a decir, es muy fuerte, ¿verdad? En cuanto a lo que estamos viendo el día de hoy. Y creo, pastor, más que una lección, tiene que ser un cambio de pensamientos, ¿verdad? La lectura que usted leyó en cuanto al párrafo de Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante, es maravilloso. Ahora, la pregunta que yo me hago, pastor, voy a hacer y se la hago después a usted. ¿Yo acaso perderé la vida eterna por no hacer lo que Dios me manda hacer en su palabra? La pregunta se la hago a usted. ¿Usted se perderá de esas maravillosas cosas que Dios está preparando por cualquier deseo en el mundo? La pregunta te la hago a ti, querido televidente. ¿Tú perderás ese privilegio de dar lo mejor que Dios te ha dado por cosas vanas en este mundo?
Por eso, hazte estas preguntas. Las 4 que están en la escuela sabática, háztelas personalmente. ¿Quién soy? ¿A dónde voy cuando muero? ¿Cuál es mi meta final? ¿Por qué estoy aquí? Y bueno, creo que más que esto, hemos visto cómo Dios trabaja a favor de nosotros. Pastor, ¿algo para finalizar nuestro estudio el día de hoy? Es verdad, hermanos, que yo creo que para poder trabajar en la obra de Cristo Jesús, tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo, sin el cual ninguna obra podremos llevar a cabo ni adelante, si no es por la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Necesitamos estar imbuidos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para poder trabajar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pastor. Sin duda alguna, Pastor Raúl. Bueno, ha llegado el tiempo para finalizar nuestro día de estudio. Te esperamos para la siguiente ocasión, esperando que la paz de Cristo more en tu corazón y que pueda reinar en tu mente y en todo tu ser. Bendiciones. Hasta pronto.